iniciar la grabación para que ustedes les quede el archivo cuando lo necesiten revisar. Quisiera empezar de pronto hablando del tema de una pregunta que me hicieron por ahí esta semana y se me olvidó, la verdad se me pasó. Es que esta semana pues ya estamos laborando por ahí en el colegio de forma presencial, aunque nos tienen doblados en jornada porque tenemos que trabajar presencial por la mañana, atender los que no van en la tarde y por la noche en la universidad, entonces ese tiempo no da. Entonces, la vez pasada que me hablaron de la prueba diagnóstica, yo no tenía computadora al frente y después se me pasó. Por ahí alguien me preguntó hace un momento sobre la prueba diagnóstica que ya la tenía lista. Entonces, yo ya dejé el enlace en la plataforma para que la puedan subir. No tienen un tiempo límite de entrega, o sea, pues lo ideal es que fuese en la primera semana, pero pues ya estamos en la segunda, entonces ustedes lo pueden hacer en el transcurso de esta semana o de la siguiente. Bueno, la idea era hacer una consulta que vamos a utilizar por allá en el segundo corte, entonces pues tienen placito para poderla subir. Bueno, vamos entonces a recordar lo que iniciamos la semana anterior. En la semana anterior, por aquí, perdón, tengo un mensaje en el grupo. Hola, que son buenas noches, la prevención, la victimizada, la que allá. Gracias ahí por la información. Entonces, la semana anterior estuvimos hablando de las descripciones básicas. A ver, les comparto pantalla para que ustedes visualicen. Me confirman ahí si ya visualizan mi pantalla, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ya que tengo la plataforma abierta, ahí debajo de la prueba diagnóstica está ahí el enlace para que suban la tarea. Estuvimos hablando de los conceptos básicos, por ahí ya tenían el taller 1, espero lo hayan podido revisar. Vamos a mirar aquí. Creo que trabajamos aquí la semana anterior, 14. Aquí. Repasemos qué fue lo que hicimos en la anterior clase. Pues definimos que era estadística, hablábamos de que tenía dos diferentes ramas, que era la estadística descriptiva, la estadística inferencial. Nosotros vamos por el camino de la estadística descriptiva, que se encarga de recopilar y organizar los datos, ¿cierto? Con un único objetivo y es que esos datos nosotros los podamos presentar de una forma sencilla. Cuando hablamos de estadística, generalmente cualquier estudio debe diferenciar lo que es una población de una muestra, ¿no? Porque la población, que es el conjunto de personas u objetos de estudio, en un caso real siempre es muy grande y uno lo que decide es tomar un conjunto más pequeño. En ese conjunto pequeño que nosotros llamamos muestra es donde hacemos el estudio estadístico. A veces hay posibilidades de hacer el estudio estadístico en toda la población, cuando no es muy grande. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Empezar a sacar una información, obtener unos datos que al final esos se llaman variables. Entonces una variable es una característica del objeto de estudio. Hablamos de que las variables se clasifican en dos grandes grupos, las cualitativas y las cuantitativas. De las cualitativas, entonces decíamos que algunas se pueden ordenar, otras no, pero la característica principal es que se definen a través de palabras, son cualidades como tal, pero nosotros las podemos definir a partir de palabras. Las cuantitativas, por su parte, son cantidades y las definimos a partir de números, sean enteros o decimales. Entonces tenemos o respuestas por palabras o respuestas por números. También hablamos del redondeo, que depende pues como tal de la posición de la cifra que nosotros queramos redondear y hasta ahí llegamos. En el módulo, por aquí se me olvidó abrir por acá el módulo, en el módulo, además del redondeo, entonces nos habla de la ficha técnica, que es el tema
que seguía ahí después del redondeo. La ficha técnica es, voy a poner por aquí, digamos que es como la etiqueta que uno le pone a cada ejercicio. Vamos a empezar desde ahí. Vamos a recordar o vamos a mirar qué es eso de ficha técnica. Es como la etiqueta, como donde uno marca el cuaderno, ahí que uno le pone los datos del cuaderno, pone uno el nombre, la asignatura, pronto el nombre del profe, todos esos datos así. En un estudio estadístico, a esos datos que marcan como tal la investigación es lo que se le conoce como ficha técnica. En el módulo nos muestran que se compone de 4 elementos. Esos 4 elementos vienen desde la población, muestra, variable. ¿De dónde están? Acá. Este es el redondeo. Aquí está. Entonces, dice por aquí, se trata de una información, la ficha técnica, se trata de una información que debe tener toda investigación estadística. Y es un documento en forma de sumario que contiene la descripción de las características de un objeto, material, proceso o programa de manera detallada. Una ficha técnica realmente tiene muchos más datos de los que se proponen aquí, pero nosotros establecemos los datos básicos, o sea, los mínimos pues, requeridos para una investigación. ¿Cuáles son? Estos 4 datos que tenemos aquí: población, muestra, descripción de variable y tipo de variable. Para ello cogen algo como esto, ¿cierto? Un enunciado, y en el enunciado lo que nos están describiendo es una investigación estadística. Y allí definimos cada una de las cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la población objeto de estudio? En el caso, el enunciado nos decía, entre las familias de Medellín se eligieron aleatoriamente 5.000 con el fin de investigar el número de hijos por familia. Población objeto de estudio, entonces, familias de Medellín, es a quién le hago yo la pregunta, ¿cierto? O a quiénes quiero yo conocer los datos de lo que estoy preguntando. La muestra corresponde a ese grupo de personas, o sea, las familias de Medellín, cuántas le pregunté. Porque yo puedo decir perfectamente, voy a preguntar a los estudiantes de contaduría, pero pues, ¿cuántos estudiantes de contaduría hay? Un montón. De ese montón de estudiantes, uno dice, ¿cuántos datos recogí? Bueno, aquí dice 5.000. Entonces, esa es la muestra. De todas las familias, que deben de haber muchas familias en Medellín, yo diría, no sé, me atrevería a decir que más de 500.000, ¿no? Porque la población de Medellín pasa del millón. Descripción de variable. Entonces, es la descripción de la variable, ¿qué fue lo que yo pregunté? O sea, ¿cuál fue la pregunta que yo le hice a las familias de Medellín? Entonces, ¿qué queríamos saber? Queríamos saber el número de hijos, esa es la variable, número de hijos. Y el tipo de variable, pues ya es clasificar esa variable dentro de la clasificación que habíamos hecho la semana anterior. Como dice número, entonces decimos que eso es cuantitativa, es una cantidad. Y ese número es un número entero, ¿no? Porque los hijos, pues decimos tenemos un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos. No usamos números decimales para contar los hijos, estamos contando. Entonces es una cuantitativa discreta. Ahí está. Veamos otro ejemplo o a manera de ejercicio. Aquí está. A veces, por aquí dice, los estudiantes del Sistema de Ciudad Bolívar diseñaron un software e hicieron la demostración de él ante los empresarios de la misma ciudad. Posteriormente les dijeron que lo evaluaran entre bueno, regular y eficiente. Miren que aquí no nos hablan de una cantidad de empresarios. Población son los empresarios de esa ciudad. Pero nos dicen a 20 empresarios, a 10 empresarios, a 5 empresarios, no nos dan ese dato. Entonces, por eso uno dice, no hay muestra, y eso significaría que se le preguntó a todos los que hacen parte de la población. Cuando se le pregunta a toda la población, esa investigación se llama un censo. Y en este caso, la pregunta que se hizo fue la evaluación
y las opciones eran bueno, regular y eficiente. Es cualitativa, evidentemente, porque es una palabra que se da a través de una, perdón, una respuesta que se da a través de una palabra, pero aquí yo le agregaría, la cualitativa teníamos dos. Uy, no escuché bien. ¿Me repites ahí? Escucho entrecortado, no sé si soy solo yo la que tengo la dificultad. Ah, ¿qué me dicen los compañeros? ¿Se escucha bien o se escucha cortado? Yo escucho bien, profe. Yo escucho bien también, profe. Profe, también se Profe, escucha. perdón. La compañerita está recibiendo la clase desde la aplicación que instaló en el computador o desde Chrome, Google Chrome. Descargo la aplicación. Descargó la aplicación. Sí, eso dijo que descargó la aplicación. Sí, Desconecte, vuelve y conéctese entonces. Mire a ver, porque nosotros estamos escuchando bien. A no ser de que de pronto usted tenga dificultad con el internet de su casa o de su celular. listo. Bueno, esperemos que se pueda mejorar esa conexión ahí con Marcela. Entonces, cuando hablábamos de variables, decíamos que la cualitativa tenía dos tipos, nominal y ordinal, si ustedes recuerdan, y, y una decía que se puede ordenar, otra no, entonces en este caso, pues evidentemente sí se puede ordenar, porque bueno, regular y eficiente, se puede ordenar, y ya. Bien, vamos a tomar este enunciado, aquí yo voy a tomarle copia, y vamos a ponerlo por acá, para que entre todos construyamos lo que consideramos la ficha técnica, eso que acabamos de mencionar. A ver, lo pongo aquí y le ponemos la ficha técnica. Muy bien. Perdón, que aquí van llegando otra vez. Marcela. Bueno, que se va conectando. Muy bien, entonces lo primero es pues, leer evidentemente el enunciado para saber de qué se trata. Dice, en la Corporación Universitaria Remington, sede Medellín, se realizó una encuesta entre 300 estudiantes con el fin de conocer el medio de transporte utilizado en sus desplazamientos hacia la universidad. Las opciones eran ir en metro, en carro particular, en bus de servicio público o en otro medio diferente a los mencionados, para determinar cuál de ellos era el más utilizado y proponer alternativas diferentes de movilización. Con esto favorecer la llegada a tiempo a sus horas de clase. Entonces en ese enunciado, ahí se hace una encuesta, tenemos que identificar cuál es la población. Los estudiantes. Los Estudiantes de la universidad. pero entonces uno tiene que decir, hay estudiantes de la Corporación Universitaria Remington, sede Medellín. Eso, así como específico. ¿Cuántos estudiantes habrán allá? Yo creo, pues aquí en Pereira hay 300. hay más. Aquí en Pereira hay 1000 estudiantes aproximadamente. En Medellín, no sé, yo le pongo 20.000 porque es la sede principal, 15.000 o algo así, no sé. Pero tiene que haber muchos. Lo que pasa es que no se le preguntó al 100% de estudiantes. Se hizo una muestra, que es un grupo más pequeño. Ahí es donde entran los 300, profe. Es ahí, 300. muy bien, ahí sí son 300 estudiantes. Definimos aquí la variable. O sea, ¿qué fue lo que se les preguntó? Medio de el transporte medio de utilizado para el transporte. desplazamiento. Medio de transporte. Eso, el medio de transporte.
Y esa variable, que fue lo que se les preguntó, tiene un tipo, o sea, se clasifica. ¿Qué tipo de variable es esa? Cualitativa nominales. Cualitativa. Sí, cualitativa. Es ordinal, profe, ¿no? Ordinal, Cualitativa. ordinal, profe. Cualitativa ordinal. O sea, tiene orden. Yo creo No, que eso es No, no nominal. tiene orden. No, porque ¿cómo vamos a nominal. hacer para Claro. ordenar el transporte? Sí, uno no puede decir que es que el bus va primero que el carro o el metro va antes que ir a pie. Entonces, no hay Profe, aquí en orden. Pereira se va primero el carro que el megabús. Ve, el megabús que el carro, los trancones. Bueno, si hablamos del tiempo de recorrido, sí, uno los podría ordenar, pero mira que ya estamos pensando es en el tiempo de desplazamiento, más no que uno diga tienen un orden natural entre ellos, ¿cierto? Entonces, no. Bueno, eso es una ficha técnica. Una ficha técnica consiste en eso, en identificar esos 4 puntos. Esos 4 puntos. Sigamos mirando qué se me hizo. Porque lo tengo aquí mismo. A ver, yo lo saco aparte para que pueda tener este así. Acá, sigamos mirando. Aquí miramos precisamente. Dice estudiantes, 300 estudiantes, bien. Utilización de servicio de transporte. Y miren lo que dice aquí el módulo. El módulo dice que eso es una cuantitativa discreta. ¿Ustedes qué dicen? Está mal, profe, ¿no? No, Ya. pero yo digo que tiene lógica porque los buses y las motos y los carros y cualquier tipo de vehículo no es algo que se pueda contar numéricamente, 1, 2, 3, 4, 5, algo que se pueda de manera cuantitativa numerar y ordenar. Pues eso es como decir que yo le pregunte a ustedes el nombre y decir que es cuantitativa porque tenemos número de cédula. Eso sería como otro dato distinto, ¿no? Al Por nombre. eso estaba pensando que era cuantitativa, era cualitativa por el hecho de que eran tipos de vehículo más no. Más no números, ¿cierto? Ujú, claro. Entonces, Más no cantidad Pero de es que también hay, o algo así. pero es que ahí también están diciendo que es la utilización del servicio de transporte. En ese caso, uno sí puede decir, yo lo utilizo 1, 2, 3 veces al día, o bueno, no sé, ¿será que es por eso que ahí dice que es cuantitativa, que es como un dato numérico? bueno, si dijera con el fin de conocer la cantidad de veces que usa, ahí sí uno diría, bueno, es la cantidad de veces, vamos a contar. Pero mira que aquí dicen, con el fin de conocer el medio de transporte utilizado. Y de hecho nos dan las opciones de respuesta. Nos dicen metro, carro particular, bus. Entonces definitivamente eso no es una cantidad, eso es una cualidad. Profe, más no dice cuántas veces utiliza usted el metro o el carro o bueno, yo qué sé. Eso. En ese caso sí sería cantidad, pero como no lo dice así, entonces nosotros definimos, definitivamente es una cualidad. O sea, aquí el módulo tiene un error, un error. Bien, encontramos también algunos ejercicios por acá, dice ejercicio de entrenamiento 1, 2, 3, pero ya es para que cada uno proponga un enunciado, ¿sí? Nosotros proponer un enunciado y a partir de ese enunciado generar estos datos. No voy a quedarme aquí porque de aquí en adelante todos los enunciados que nos inventemos y todos los ejercicios que vayamos a capturar, siempre le vamos a hacer una ficha técnica. Entonces, esto sí que lo vamos a practicar constantemente. Bien, digamos que hasta aquí en la ficha técnica que debía haber hecho la semana anterior llegan las definiciones. Ahora sí vamos a empezar a trabajar con los datos. Los datos que necesitamos trabajar pues dependen de la clasificación que nosotros hicimos en la semana anterior. Nosotros dijimos que, me pasé, aquí, que tenemos dos tipos de variables y esas variables pues me generan unos datos, ¿no? Hay datos cualitativos y hay datos cuantitativos.
Cuando nosotros vamos a analizar los datos cualitativos, nominales u ordinales, cualquiera de ellos, uno dice, el análisis que yo le puedo hacer es limitado. Limitado porque pues con palabras yo no puedo hacer ciertas operaciones. Hay técnicas que lo que hacen es tomar, por ejemplo aquí en estas variables, color de ojos, azul, negro, verde, cualquier color, entonces, y darle un número para poder generar algún análisis. Pero nosotros vamos a decir que este tipo de variables, pues simplemente lo que podemos hacer es ordenarlas, hacer un gráfico sencillo y sacar una conclusión. Pero el análisis a las variables cualitativas es muy reducido precisamente porque se trata de palabras. Ahorita que pasemos a las cuantitativas vamos a ver que es un poco diferente. Entonces, datos cualitativos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con los datos cualitativos? Pongámoslo por aquí. Datos cualitativos. Lo que vamos a hacer es construir una tabla de frecuencias. Es lo que propone aquí el módulo, ¿no? Dice que cuando la investigación es de tipo cualitativa, o sea, no numérica, y realizar la ficha técnica se tienen datos que contienen tablas y gráficos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, elaborar una tabla de distribución de frecuencias es agrupar los datos en categorías, pero categorías mutuamente excluyentes. ¿Qué significa eso de mutuamente excluyentes? Pues que un dato no puede estar en dos categorías diferentes. Si yo hablo de color de ojos, pues un color específico o una persona específica pues va a estar o en un color o en otro. Esas categorías tienen que estar suficientemente bien definidas para que no tenga esa confusión de saber si un dato específico lo pongo en un lado o en el otro. Y lo que nosotros vamos a hacer es prácticamente contar cuántas observaciones se hacen en cada una de esas categorías. Para construir la tabla de frecuencias, entonces nosotros vamos a definir una variable que por lo regular se llama XY. O sea, cuando nosotros decimos XY, a eso lo llamamos variable de investigación. O cada X es un dato, cada tipo el dato. Entonces, X1 es un dato, X2 es otro dato, X3 es otro dato. Y vamos a empezar a construir ahí la frecuencia. Bueno, esta parte ya la miramos, frecuencia, porcentaje, hasta ahí. Aquí tenemos un caso de análisis. Dice por aquí, una empresa productora de software eligió aleatoriamente un grupo de contadores para que evaluaran un paquete de nómina y encontraron los siguientes resultados. Entonces ahí está, bueno, regular, malo, bueno, regular, malo, evaluar. Vamos a construir nosotros nuestro propio ejercicio. Entonces aquí, en datos cualitativos, entonces analicemos los datos numéricos. Para ello, construimos una tabla de frecuencias. Entonces, tomemos un ejemplo. Y con ese ejemplo, pues construimos la tabla de frecuencias. Vamos a suponer, y de paso voy a llamar a la lista para abordar este ejemplo. Vamos a suponer en el curso de estadística se preguntó por el dispositivo que utiliza el estudiante para asistir a la tutoría. Voy a preguntarles eso. ¿Qué dispositivo están utilizando para conectarse a la tutoría?
Ya. Entonces me vengo por aquí. A ver. Y les voy a preguntar. Hace 8 días, creo que estuvieron todos, me respondieron. Y aquí les voy a preguntar. Entonces, voy a llamar a la lista de paso y ustedes me van respondiendo la pregunta que les acabo de hacer. ¿Cuál es el dispositivo que ustedes utilizan para conectarse a la tutoría? Puede ser computador, puede ser celular, puede ser tablet, puede ser presencial, porque si están aquí en el salón, pues presencial. O no sé, ustedes me dicen pues qué usan. De hoy. Entonces, Lina Bermúdez. La profe. Hola, Lina. Yo utilizo computador. Diana Franco. Hola, profe, celular. Ok. Celular. Carolina García. Celular, profe. Carolina Gómez. Celular, profe. Natalia Grajales. Computador. Sandra Milena. Profe, celular. Esteban Martínez. Profe PC. Caterine Mejía. Celular, profe. Elena Rastrepo. Elena no está. Profe, Sí está. profe, Hola. Te escucho. sí, celular, profe, Nada. celular, profe. Listo. Oscar. Profe, buenas noches, PC. Listo, muy bien. Jamie Catherine. Jamie Catherine está aquí al lado mío, entonces pongámosle. Le ponemos presencial. Pongámosle. Ella usa el salón. No es un dispositivo, pero bueno, ya miramos a ver. No, voy a ponerle otro dispositivo. Angie Marcela. Profe, móvil. Muy bien. Fernando López. Computador, profe. Computador. Y Fabián. Computador, profe. Computador. Listo, entonces ya hicimos la pregunta y tuvimos estos datos. Voy a mirar si los puedo pegar aquí. Sí. Aquí me quedo. Ahí tengo los datos. Entonces vamos a hacer, lo primero que uno hace cuando tenemos un ejercicio es precisamente la ficha técnica. Entonces vamos a hacer la ficha técnica de este ejercicio. Como vimos ahorita, la ficha técnica tiene 4 datos importantes. El primero es la población. ¿Cuál es la población en este caso? Los estudiantes del Los curso de estudiantes. estadística. Entonces diríamos aquí, estudiantes de estadística. Claro que en este punto tendríamos que ser muy específicos, porque si yo digo estudiantes de estadística, imagínense cuántas estudian estadísticas, no sé, en el mundo, en Colombia. Pues, Clase de los sábados. Sí, tendríamos que decir estudiantes de estadística descriptiva de la Universidad Remington, sede de Pereira, con el tutor José Gildardo Jornada García, los días sábados a las 6:15 de la tarde. Ahí sí que solo somos nosotros, ¿cierto? Bueno, digamos que estudiantes de estadística.
Población. Muestra. ¿Cuál es la muestra? Profe, el número de estudiantes que hay en la Los consulta, 14 ¿no? estudiantes. ¿Cuántos datos tenemos ahí? Exacto. No, pero ahí no. ¿Sí? Usted dijo que ahora no se colocaba nada porque la población era, pues en este caso nos están preguntando a todos, ¿o no? Sí, Carolina. Carolina tiene toda la razón. Eso es lo que hay que observar. Si en la población definimos que somos todos los que estamos hablando en este momento y la muestra es la misma, uno dice, no, pues no hay muestra. No hay muestra porque la muestra tiene que ser más pequeña que la población. Se pone censo. No pone Exacto. nada. Entonces, digamos que uno dice, hay un censo. Hay un censo. Le preguntamos a todos. Es lo que queremos decir ahí. De pronto, si hubiéramos puesto como población estudiantes de la Universidad Remington C. de Pereira, ya uno dice, bueno, de esos estudiantes les preguntamos a 14. Pero no sería un buen estudio porque la idea de una encuesta o de una pregunta como esta sería hacerlo de manera aleatoria, no un solo curso, sino en varios cursos diferentes, ¿cierto? Entonces, lo mejor es decir que se hizo en un curso y que hizo un censo. Bueno, lo otro es la variable. ¿Cuál es la variable? Dispositivo que utilizan para estudiar. Exacto. Diría Utilizado para las tutorías. Vamos a ponerles dispositivos utilizados para la tutoría. Esa es la variable. Y el tipo de variable, ¿cuál será? cualitativa nominal. Nominal. Cualitativa nominal. Claro, eso no se puede ordenar, ¿cierto? Cualitativa nominal. Listo, esa es la ficha técnica. Hasta ahí, todo muy bien, ¿cierto? Resulta que aproveché esta encuesta y lo hice porque es que el ejercicio que nosotros vamos a hacer, Excel hace el ejercicio muy, muy rápido. Pero para hacer esto en Excel, necesitamos que todos tengan ese dispositivo, ¿cierto? Un computador. Yo sé que algunos celulares también tienen Excel, pero no es lo mismo, ¿no? Y además si estamos viendo la tutoría por el celular y abrir Excel, pues seguramente nos pone un poco lento. De pronto en otra sesión nos programemos y utilicemos todas las ventajas y herramientas que tiene Excel para desarrollar como tal algunas de estas cosas. Entonces, como están en el móvil, yo supongo que todos están tomando nota en el cuaderno, entonces vamos a hacer la tabla como si no. Vamos a hacer la tabla en el cuaderno, ¿no? O voy a dar la explicación como si fuéramos a hacer la tabla. Profe, pero yo opino que, pues digamos que sí sería bueno, pues pienso yo, no sé qué opinen los otros compañeros, de que hagas el ejemplo en Excel y pues que uno como a veces como queda grabada la clase y pues yo creo que la mayoría lo vamos a hacer en Excel, pues digamos que hay herramientas que usted también nos puede enseñar de cómo se hace. Pues para mí sería mejor, o sea, mejor en el sentido de Sí, que... profe, me parece bien que quede ya ahí grabadito y uno después le cacharrea con el video. Profe, perdón, meto ahí la cucharada. Lo que dicen las niñas sí es bueno y de pronto los compañeros que tengamos computador, tratar como de reunirnos con las compañeras que no tengan acceso a él y como hacer pues el taller en grupitos para que tampoco les quede como tan duro a las demás compañeras. Profe, no sé los demás qué opinan. Pues yo veo que la mayoría dicen que pues están de acuerdo, me parece pues es importante sobre todo porque lo que nosotros hacemos aquí les sirve a la mayoría, por no decir a todos, que digamos en su entorno laboral, ¿no? En el momento de presentar un informe, incluso en otras asignaturas, si ustedes necesitan hacer algún análisis, pues se hace con estas herramientas estadísticas. Entonces lo ideal es que ustedes aprovechen eso. Pero bueno, voy a tratar de dar las definiciones como para que ustedes tomen notas y lo vamos a ir haciendo a la par en Excel para que tengamos las dos cosas. Entonces, bien, primero vamos a construir lo que se llama una tabla de frecuencias.
¿sí? Eso es lo que vamos a construir. La tabla de frecuencias depende pues del tipo de variable. Digamos que la tabla que nosotros vamos a hacer en este momento es para la variable cualitativa. En la tabla de frecuencias nosotros vamos a encontrar, la voy a hacer aquí y ya la pongo acá. Lo que vamos a encontrar es las siguientes columnas. Primero encontramos la columna de los datos, ¿sí? Dato. La siguiente columna es la que se llama frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. La siguiente columna se conoce como frecuencia relativa. Y la última columna es la frecuencia porcentual. A ver, yo miro en el módulo si la consideran o no. Aquí, así. Frecuencia porcentual. Entonces pongámosle aquí, frecuencia porcentual. Entonces aquí incluso le podemos poner i, una i que corresponde al número de datos, al número de dato. Aquí, a ver, yo lo pongo por acá. Miren que Excel, digamos que deja ajustar el texto, lo deja organizar, lo deja centrar. Podemos hacer una tablita muy rápido, ¿sí? Esto está como muy chiquitico, pero ya lo pongo más grande. Y dejamos una tabla. Yo creo que todos tienen manejo básico de Excel o no tanto. ¿Qué dicen? Sí, profe, yo sí. El básico. Sí, señor. Sí, básico me refiero a que pues sabemos identificar una celda, fila, columna, no qué sé yo, marcar como lo que acabo de hacer, ¿no? Marcar las celdas, ¿cómo se llama? Ponerle los bordes, de pronto ponerle color. Profe, Esas qué cositas. pena. ¿Me puede recordar qué quiere decir la I? ¿Qué significa la I? Es el número de datos. O sea, aquí simplemente es para identificar el dato 1, el dato, pues, sí, ordenarlos, el 1, el 2, el 3, el 4. Simplemente es eso. Esa es la I. Entonces, ustedes van haciendo esta tablita allá en la casa, lo mismo, igual. Pues en el cuaderno, yo les voy dando tiempo para que lo hagan despacio. Tenemos 1, 2, 3, 4 columnas y la I que sí vamos a marcar. Bueno, ¿cuáles son los datos? Pues los datos los tengo aquí. A ver, yo los paso por acá. Los datos yo los tengo aquí. Aquí están los datos. Tengo 14 datos. Pero cuando nosotros vamos a sacar una tabla de frecuencias, lo que hacemos es organizar los datos sin que se repitan. Entonces, cuando yo digo datos, es como lo que se preguntaba acá en el módulo. Medios de transporte. ¿Recuerdan que estamos hablando de medios de transporte? Los datos en el medio de transporte era metro, ese es un dato, carro particular, otro dato, bus, otro dato, ahí van 3, y otro medio, van 4. En realidad, en esta pregunta habían 4 tipos, o sea, 4 posibles datos. Por decirlo así, eran 4 posibles respuestas dentro de las que tenían que escoger a cada uno que se les preguntó. ¿Cuántas preguntas hicieron? 300 personas, pero cada una de esas 300 personas tenía 4 opciones para escoger. A esas 4 opciones son las que nosotros consideramos datos. En este caso, o sea, en el que estamos haciendo en este momento, nosotros, ¿qué opciones teníamos para escoger? ¿Cuáles eran las opciones para que ustedes me respondieran a la pregunta que les hice? Móvil, Pues PC, computador o celular. Tablet. PC y otros, ¿cierto? Y ya está, no había más. Entonces este 4 ya, solo habían 3 datos. Aquí no habían datos, sin borde, a ver, sin datos, listo. Esto yo lo voy a combinar, vamos a decir que eso es el total, aquí vamos a poner un total. La frecuencia absoluta corresponde al número de veces que se repite cada dato. Eso es la frecuencia absoluta. Aquí en el módulo no la definen así. Ese número de veces que se repite cada clase o categoría. Al sumar todas las frecuencias se encuentra n.
esto que hace el módulo a mí no me gusta, no está bien, y dice que pues n minúscula es el tamaño de muestra y n mayúscula es el tamaño de población. Eso está bien, eso es correcto, que diferencian la n minúscula de la n mayúscula, pero la diferencia en sí, digamos en las siguientes fórmulas, aquí parece que dijera n o n. Yo escribiría dos fórmulas separadas, porque una fórmula con la n minúscula y diría así se calcula la muestra, y una fórmula con la n mayúscula y diría así se calcula la población. Pero aquí al escribir n o n, pues pareciera que estuvieran, no sé, multiplicando algo ahí. Entonces, aquí hay que interpretar que realmente es solo una n, sea la minúscula o sea la mayúscula, el caso que nosotros tengamos. En nuestro ejemplo tendríamos que usar una n mayúscula. ¿Por qué? Porque nosotros acabamos de decir que la encuesta que hicimos corresponde a toda la población, ¿cierto? En nuestro ejemplo. Estamos preguntándole a toda la población. O sea, el número de datos es el de toda la población. Ya habíamos mencionado que el número de datos para nosotros era 14, ¿cierto? ¿Sí ve que preguntamos? Ahora, si ustedes tomaron los datos allá, yo espero que sí los hayan escrito, y si no lo escribieron aquí se los voy a dejar para que lo escriban. Vamos a contar cuántas veces aparece móvil como respuesta. 7. Sí, lo hiciste bien. 7, muy bien. ¿Cuántas veces aparece computador como respuesta? 6. 6. ¿Cuántas veces aparece otros como respuesta? 1. 1. Tenemos nuestros datos. Total, pues sumamos, y eso da 14. Bueno, y claro, ¿cierto? Este ejercicio está muy chiquitico y está pensado para hacerlo en el cuaderno, pero uno podría hacer este mismo ejercicio con un conjunto de 1000 datos, y contar 1000 datos manualmente es muy difícil. Ahí es donde sirve utilizar mucho el Excel, porque es que los encuestadores, no sé si ustedes han visto que cuando el DANE manda a sus encuestadores, salen con el chalequito y caminan por la calle, van preguntando y recogiendo los datos, y ellos los suben y quedan los números, pero después contar todo eso o la información, contar todo eso es muy difícil. Entonces lo hace el programa solo. ¿Cómo se hace? Si yo quiero saber acá, por ejemplo, yo quiero saber el número de datos, entonces yo digo a Excel que cuente. Supongo que para que Excel reconozca que yo le voy a colocar una fórmula, yo debo iniciar con el igual, y cuando yo le ponga igual, él automáticamente cualquier cosa que yo le ponga lo va a asociar a una fórmula, ¿cierto? O también puedo hacerlo con un más o incluso un menos, ¿sí? Cualquiera de esos símbolos me sirve para iniciar una fórmula. Digamos que nosotros vamos a usar el igual. ¿Qué le voy a decir que haga? Yo quiero que cuente. Vamos a contar. Muchas opciones de contar. Si yo solamente uso contar básico, él me va a contar, y al frente me da la descripción, no sé si se alcanza a leer, pero dice cuenta el número de celdas en un rango que contiene números. Yo le digo cuénteme esto, pero ahí dice que contaban números, y dice 0, porque no hay ningún número. O sea, no puedo usar solamente contar. En este caso, yo tengo que contar los datos. Más abajo dice contará. Contará dice cuenta el número de celdas no vacías. Contará. Si yo le doy doble clic dentro de la opción que escojo, entonces miren que él lo pone, contará, abre paréntesis y me pregunta, dígame cuáles son los datos, valor 1, valor 2. Yo simplemente vengo aquí donde tengo los datos, selecciono, aquí está, ya lo seleccioné, y le doy enter, y él me cuenta, ya son 14 datos. Contados por Excel, no que yo se los haya hecho. ¿Cómo calculo la frecuencia absoluta? Pues hago algo similar. Yo le voy a decir a Excel que cuente, a contar, pero le voy a contar con una condición. ¿Cuál es la condición de esa primer casilla en la frecuencia absoluta? Que yo voy a contar siempre y cuando diga móvil.
Entonces yo voy a usar contar.si. Contar.si, cuando yo le doy clic, me dice, dígame cuál es el rango y después dígame cuál es el criterio. Entonces el rango, pues son los datos, justo los que yo tenía ahí. Yo sé que son 14 datos. Si alcanzan a visualizar, es que aquí no tengo cómo hacerlo más grande, no sé, yo miro, no me deja hacerlo más grande. Si alcanzan a visualizar, ahí donde dice rango está en negrilla, el rango está en negrilla. Y al lado derecho dice criterio, que es la segunda información que tengo que colocarle. Intermedio hay un punto y coma, pero realmente depende de la versión de Excel. En algunos es con poner una coma. Cuando yo la ponga, debe resaltarse la palabra criterio y quitar el sombreado que tiene rango. Yo puse coma y eso no pasó. Es porque mi computador lo hace con punto y coma. Yo puse punto y coma y ya aparece el criterio resaltado y el rango no. Profe, usted está moviendo el computador en la parte de Excel, mira que no está ahí quieto. Es que es como lento para proyectar, ¿cierto? Pero yo sí lo estoy viendo, entonces yo lo estoy viendo. La parte de arriba, donde dice datos. Se demora un poquito para arrojar los datos, pero Sí, lo ya. está arrojando poquito a poquito. Ya entiendo. Bueno, entonces digamos que retomo. Cuando queremos buscar la frecuencia absoluta con Excel, lo mejor es utilizar la fórmula contar.si. En el primer espacio seleccionamos el rango de datos. Ahí donde yo tengo C16, digo C6 a C19, pues son los datos que están ahí en la izquierda. Luego puse punto y coma y ya me está pidiendo es el criterio. Entonces, ¿cuál va a ser mi criterio? Para indicarle yo a Excel que es una palabra, yo tengo que hacerlo entre comillas. Entonces, abro comillas, escojo, perdón. Escribo entre comillas la palabra móvil, que es la que yo quiero que cuente, cierro comillas y termino la fórmula. Yo le doy enter, ahí me dice, son 7 datos. Lo que debo de garantizar, si yo vuelvo a la fórmula, es que la palabra móvil que yo escribí coincida con la palabra móvil que tengo yo en los datos. Si de pronto uno se descacha y pone, no sé, me descaché y puse móvil con B, como si fuera el aceite de motos, ¿cierto? De vehículos. Entonces, pues no me va a contar nada, ¿cierto? Porque no está escrito de la misma forma. Entonces hay que tener cuidado simplemente con ese detalle. Bueno, y hacemos lo mismo para PC. De hecho, yo podría aprovechar, arrastrar la fórmula y simplemente, bueno, mentiras. Si yo arrastro la fórmula, miren que se pasa el C6, C16, se cambia a C7, C20, entonces no me conviene. Es mejor volverla a hacer. O la otra es fijar la fórmula, pero bueno, en este caso pues es muy chiquitico. Perdón, no escribí contará. Profe, porque la otra también podría ser para que no haya confusiones, queda como una lista de despliegue. O una listica de las opciones que hay. La lista, de hecho, la tenemos aquí al lado izquierdo. A ver, yo miro si me funciona así. Sí. ¿No? 15. Sí, 15. Que solo hayan pues las opciones, que sea PC móvil, pero no las cantidades, pues para que no haya confusión. Móvil, sí. Perfecto, porque me está contando 15. Profe, pero ahí no tienes que elegir contará.si. Yo creo que es por eso. Es que estoy, claro, ya estoy contando sin embargo me dio 15, ¿no eran 14? Bueno, gracias, Caro. Estaba usando la fórmula que no era, ¿cierto? Es contar.si. Sí puedo usar la casilla que tengo al lado. Primero me pide el rango. Ahí está, del C6 a C19. Y segundo me dice el criterio. Si yo quiero escribir la palabra, la escribo entre comillas, porque la voy a digitar. Pero estaba ensayando que si yo me paro al lado izquierdo, que es lo que me estaba diciendo la otra compañera, hacer una lista, pero la lista ya está hecha en la columna datos, ya está hecha.
Entonces, simplemente me paro al lado, que en este caso sería F7, y yo le doy Enter y ya, él lo contó automáticamente. O De si hecho, arrastra la fórmula de arriba hacia abajo y ya. ahí la puedo arrastrar, pero para poderla arrastrar, que no se me mueva el rango, Tendría que fijarlo. tengo que fijarlo. Yo la fijo con F4, me paro ahí entre el C6 y F4, me paro ahí entre C19 y F4, lo que aparecen son signos pesos, uno para las columnas, uno para las filas, y ya, y ahí sí la puedo arrastrar. Aquí me dice que 0, y me dice que 7, otros. Bueno, ¿por qué me dice 0? Porque aquí escribí otros, y aquí tengo otros, ahí está. Y al final, pues yo le digo que suma, y aquí escojo. Ahí está. La otra opción para sumar, que es mucho más rápida, es utilizar el botón de aquí arriba que dice autosuma. Y él ya escoge automáticamente, le doy Enter. Y tenemos 14. En este caso, pues es más rápido. Otra cosa importante, cuando yo tengo muchos datos, aquí pues 14 son muy poquitos, pero yo cuando tengo muchos datos puedo sacar este listado, porque yo puedo tener 1000 palabras y yo como hago para saber cuántas hay diferentes, cuántos datos diferentes hay, pues simplemente yo selecciono los datos, miren cómo se hace, selecciono los datos, los voy a copiar aquí al lado y los pego porque voy a borrar los repetidos. Entonces, para no borrar los datos originales, entonces los puse a un lado. Cuando ya tenga todos los datos seleccionados, vamos arriba a la pestaña Datos. Y en la pestaña Datos, aquí al lado derecho, hay una opción que dice Quitar duplicados. Entonces, los que están repetidos se van a ir. Y yo digo Continuar con la selección actual, Quitar duplicados, Aceptar, y me dice Quité 11. Solamente habían 3 datos. Y así, digo yo, escojo yo cuántos valores van a ir en esta columna de datos. Pues esto en la eventualidad que tengamos una cantidad muy grande, ¿cierto? Como el ejemplo lo hicimos con 14, pues no se ve visualmente, se ve fácil. Pero cuando son muy grandes, la forma más rápida es eso, quitando los duplicados. Y ahí ya está. Bueno, ya tenemos la frecuencia absoluta. Aquí olvidé una cosa. Ahí me van a disculpar. Aquí no era. Mira aquí. Resulta que los datos, o sea, cada una de estas frecuencias tiene una letra que la representa. Por ejemplo, los datos se representan con XY, que es lo que dice el módulo por acá, XY. Los datos se representan con XY. Si quieren, ustedes lo pueden poner en la parte de arriba, pues no tienen el espacio. La frecuencia absoluta, dice por aquí, que FA, NI, FAI, NI, yo la verdad casi no lo veo, más bien F, pero sin la A. Vamos a decir que esta es FI, así como está, FI. F minúscula, porque luego vamos a usar otra F que es mayúscula y es diferente. La frecuencia relativa, aquí dice FRI, pero entonces para no usar otra vez F, vamos a usar H. Es así, aparece bastante. HI, también minúscula. Profe, esa siempre va debajo. No, yo puedo poner esto aquí arriba y no pasa nada, simplemente es el nombre, yo lo pongo ahí. Y la frecuencia porcentual, pues podemos ponerle PI, porcentual, de porcentual. O en el módulo lo que hacen es poner el símbolo de porcentaje. ¿Por qué todas tienen una I? Porque la I es la posición del dato. Entonces hay dato 1, dato 2, dato 3. Yo puedo decir cuál es el F1, el F2, el F3. El H1, el H2, el H3, el P1, P2, P3. Por ejemplo, el X2. Para mí X2 es la columna de la X, el número 2.
Eso sería el PC o el computador. X1, entonces el celular. Y así, por eso todas las etiquetas en la parte superior tienen una I. Claro que es una I chiquitica, así como acá en el módulo. El módulo tiene X y la I es un subíndice, la I. Pero aquí, pues, bueno, yo creo que sí se puede, pero, a ver, no, como para no complicarnos en la escritura, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Bien, ya tengo la frecuencia absoluta. Ahora, ¿cómo hacemos la frecuencia relativa? Pues la frecuencia relativa es coger cada dato y compararlo con el total. La cantidad de cada dato, la cantidad de cada dato, compararla con el total. ¿Esto cómo es? Pues escoger el 7 que tenemos al lado de la frecuencia absoluta y dividirlo entre el total de datos que tenemos aquí al final. El 7 que tenemos, dividirlo entre el total de datos que está ahí al final. Entonces sería como decir 7 dividido 14. 7 dividido 14, algo así. Obviamente tenemos que colocar el resultado. Entonces uno diría 7 dividido en 14, pues eso me va a dar 0,5. Algo como esto. Es lo que uno hace manualmente, ¿cierto? De acuerdo a eso, ¿cómo sería la frecuencia relativa del computador? 6 dividido 14. Exacto, 6 dividido 14. Y lo que me dé ahí, a ver quién me ayuda con esa división. 43. Ah, pues yo puse en porcentaje. 0, ¿cuánto? 42. 0.42, sí. 0,42. Y el último, 1 dividido 14. 0,07. 0,07. Al final, lo que hay que hacer es sumar esos valores. O sea, los valores decimales. Al final nos daría el 100%, profe. En este caso estamos hablando de decimales. Y en la columna enseguida ya hablaremos de porcentajes. Aquí nos debe dar 1. Pero miren que si sumamos 0,5 más 0,42 más 0,07, eso les va a dar 0,99, ¿cierto que sí? Sí, profe, eso da. ¿Eso por qué se debe? Pues porque seguramente en el 42 y en el 7 hay muchos decimales ahí que siguen infinitos, o pues probablemente no infinitos, pero sí puedan salir muchos. Y esos decimales nosotros los omitimos. Esos decimales que nosotros omitimos al escribir, pues son los que completan la unidad. Aquí nosotros, siempre y cuando esté como entre 0,97, 0,98, incluso podríamos tener 1.01, 1.02, 1.0 tanto, y uno dice, ¿cómo así que se pasó de 1? Eso sería porque nosotros aproximemos, digamos que no diga 0.42, sino que diga yo 0.43 por aproximación, o 0,08 porque aproximé con la cifra que sigue. Entonces me da más de 1, puede pasar. Nosotros pues consideramos que eso es un 1. Eso manualmente, ¿no? Excel evidentemente hace la operación él solito, muy fácil. Nosotros, ¿cómo lo hacemos en Excel? Empezamos con la fórmula igual, y digo yo 7 dividido entre el total. Miren que eso fue lo que yo hice. La que está al lado izquierdo la voy a dividir entre el total de datos. Pero la que está, la que está al lado izquierdo se llama G7 y el total de datos es G10. Como todos los datos los voy a dividir siempre entre el mismo, que es el 14, entonces ese G10 lo tengo que dejar fijo, o primo F4. Y miren que se fija únicamente G10, que en este momento lo tengo en rojo. Al estar fijo, y yo le doy Enter, ya puedo arrastrar. Entonces me paro ahí, lo cojo de la esquinita, incluso le puedo dar doble clic y él calcula los siguientes. Como observamos, efectivamente los otros valores tenían más cifras decimales. Yo se las puedo esconder, aquí dice disminuir decimales, ¿cierto? Quiero que tenga menos.
Bueno, tampoco ninguno. Vamos a ponerle 1 o 2 decimales. Y como les dije ahorita, parece un 0,43, ¿cierto? Digamos que yo si pusiera un solo decimal, miren que el último aparece como 0,1, pero bueno, no. Lo ideal es tener al menos 2 decimales. Y al final poner la suma. En la suma, la verdad que vamos a usar autosuma más rápido. En la suma, lo siguiente. O también hubiera podido arrastrar el que tengo al lado izquierdo. Arrastro. Sí, me da el 1. Me da el 1 como tal. Listo. Ahora, ¿cómo calculamos la frecuencia porcentual? La frecuencia porcentual es coger el mismo valor de la frecuencia relativa y multiplicarlo por el 100%. ¿Cuánto me da? 0,5 multiplicado por 100. 50, ¿cierto? Ahí está. 0,50. Multiplicado por 100 tiene que dar 50 exacto, ¿no? Por eso es importante que usemos al menos 2 decimales, porque con los 2 decimales pues ya prácticamente me queda el porcentaje ahí. Profe, perdón, ¿es por 100% o por 100? Es por 100%, lo que pasa es que si yo le pongo en la calculadora 100 y después le pongo por ciento, entonces él va a multiplicar otra vez por 100. Entonces no, si yo lo voy a hacer en la calculadora, yo escribo 0,5 y por 100 y ya. O le pongo el por ciento y creo que sale el 50. $43%. O sea, en teoría uno multiplica por el 100%. No sé en la calculadora cómo le sale si escribimos 100 y después ponemos por ciento. A ver. En la calculadora sin el porciento, porque si no da 0,50. Sí, da en el porcentaje. Entonces el por ciento lo que hace es dividirlo otra vez en 100. O sea, multiplique por 100 y cuando le pone 1% vuelve y lo divide. Entonces no, sin el por ciento. Sin el por ciento. Listo, y el último, ¿cómo quedaría? $43. Ese es el segundo, el último. Quedan 7. 7. 7%, ¿cierto? Y también tiene un total, que sería ¿de cuánto? 100. El 100%. ¿Cierto? Bueno, en Excel, miren cómo lo vamos a hacer en Excel. En Excel es sencillo porque yo sé que los valores de la frecuencia relativa son los mismos de la frecuencia porcentual. Entonces yo simplemente le voy a colocar igual y pongo la misma casilla de la relativa. Arrastro, o sea, son las mismas casillas igualitas. Y lo único que voy a hacer es cambiarle el formato a las celdas. ¿Cómo lo cambio? Pues aquí generalmente tiene las opciones de formato. Hay un botón un cuadrito que dice número, aquí puedo escoger los distintos formatos, por aquí está porcentaje. Sin embargo, como porcentaje se usa mucho, aquí en la parte de abajo también está, hay un por ciento chiquitico. Yo toco ese por ciento y ya automáticamente se cambian los valores en la tabla. Y ahí está, 50%, 43%, 7%, 100%. Entonces, como vemos, porcentual y relativa es el mismo valor. Listo, ya tengo mi tabla de frecuencias, ya está hecha, de una variable cualitativa. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa tabla? Pues lo que podemos hacer es hacer un gráfico de barras. A ver. Nos quedó hecha nuestra tabla de frecuencias. Resulta que nosotros con los datos cualitativos tenemos dos tipos de gráficos. Podemos graficar con barras o podemos graficar con un diagrama circular. ¿Cuál es la diferencia o cuál conviene más? Eso depende de lo que yo vaya a usar o lo que yo vaya a representar.
Aquí en el ejercicio del módulo pues nos muestran el caso, los datos eran bueno, regular, malo, aquí está la frecuencia relativa y el porcentaje correspondiente, algo muy similar a lo que acabamos de hacer. Nos propone el módulo por aquí algunos ejercicios. Mentiras, aquí nos están analizando la interpretación, yo me salté esta parte, la interpretación, y luego vienen los gráficos, que son estos los que vamos a mirar. Entonces, antes de mirar el gráfico es importante que miremos esa interpretación. ¿Sí? Esa interpretación. ¿En qué consiste la interpretación de los datos? Pues resulta que yo de una tabla de frecuencias puedo determinar cosas importantes. Por ejemplo, cuando me dan los valores así sueltos, PC, móvil, 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 PC, móvil, PC, PC, móvil, otros. Aquí porque son 14, uno digamos que ve de manera evidente que el dispositivo que más usan es el móvil. Eso que ni tanto porque es casi igual que el computador. Pero cuando tenemos un conjunto de 100, 500, 800, 1000 datos, qué sé yo, que uno tenga una academia y lleguen muchas personas a la academia y les quiera clasificar un dato, entonces es muy difícil determinar esto. Entonces ya con la tabla de frecuencia uno dice, bueno, logré determinar que el dato que más aparece es el del móvil. Entonces uno busca aquí interpretar, digamos que interpretación de la tabla. Vamos a interpretar la tabla. En esa interpretación nosotros tenemos que conocer cada una de las posiciones de la tabla. Y las posiciones están definidas por la letra que nosotros representamos en cada columna y por el número de datos que nosotros tengamos. Entonces yo les puedo decir perfectamente, bueno, quiero que me interpreten F2. ¿Quién me dice qué número está en F2? F2. 6, profe. 6, eso. ¿Y ese 6, qué quiere decir ese 6 en la tabla? El número de veces, Que bueno, 6 personas, que utilizan que PC. 6 personas usan PC. Eso, entonces decimos, hay 6 personas de grupo que utilizan. Esa es la interpretación. Pero también les puedo decir, por ejemplo, H3. Bueno, H3, la frecuencia relativa casi que no se interpreta. ¿Por qué no se interpreta? Porque la frecuencia relativa, como nos dimos cuenta, es la misma frecuencia porcentual. Y cuando uno va a explicar algo, es mucho más entendible para las personas del común entender un porcentaje que entender un decimal. Si a una persona por ahí que uno para en la calle le dice, venga, imagine que es 0.43 personas, el 0.43 de las personas usan computador, en este caso. Entonces se quedan pensando, ¿cómo así que el 0.43? Y yo estoy seguro que dicen, o sea, eso quiere decir que ni siquiera una persona, menos de una persona, o se quedan pensando como en el número 0.43. Mientras que si damos esa misma información con el porcentaje, seguramente es mucho más sencillo de interpretar, porque en nuestro lenguaje cotidiano estamos más acostumbrados a utilizar el porcentaje. Entonces, la frecuencia relativa, digamos que es un paso intermedio para determinar la frecuencia porcentual. Por lo tanto, es poco probable que la usemos para interpretación. Más bien interpretemos P3. ¿Qué número está en P3? 7%. 7%. ¿Y qué podemos decir de ese 7%? Que el 7% de los estudiantes utilizan otro dispositivo para conectarse a la tutoría. Exactamente.
El 7% de las personas, bueno, o el 7%, sí, de las personas usan otro dispositivo para su conexión, pongámoslo así. Y de eso se trata de interpretar la tabla, entender qué significa cada uno de esos números que están dentro de ella, porque a veces las tablas las elaboran y uno pregunta, bueno, ¿y eso qué quiere decir? No, yo no sé qué es eso, o sea, ponemos números ahí y no sabemos para qué se pone. La idea es que interpretemos. Entonces, así como hicimos con la interpretación, va a pasar con los gráficos. Una cosa es querer mostrar la frecuencia absoluta y otra cosa es querer mostrar la frecuencia porcentual. Digamos que pasa lo mismo con la relativa, ¿cierto? No se usa la relativa porque es prácticamente la misma porcentual. En otras palabras, digamos que solamente tenemos dos columnas por interpretar y por ilustrar. Yo puedo representar gráficamente esas dos columnas, cada una con un gráfico independiente. Los más convenientes, no porque sean los únicos, porque incluso puedo cruzar los gráficos, pero lo más conveniente es que para la frecuencia absoluta nosotros utilicemos el diagrama de barras y para la frecuencia porcentual nosotros utilicemos el diagrama circular, que son los que aparecen aquí en el módulo. Aquí dicen gráficos para datos cualitativos y aquí yo le encontré otro error al módulo. Miren que primero es el diagrama de barras, ya vamos a hacer esto. Empezando que la gráfica no corresponde porque si son cualitativos son palabras, ¿cierto? Descripciones y aquí abajo hay números, lo cual no corresponde con cualitativos. Es un gráfico que no está bien ubicado. Histograma. El histograma es el mismo gráfico de barras, pero cuando los números son continuos, o aquí abajo otra vez vemos números. En definitiva, un histograma no se utiliza nunca en datos cualitativos. Esto es un error ahí del módulo. Sí es un gráfico estadístico, pero el polígono de frecuencias nace a partir del histograma, o sea que tampoco viene al caso, y después aparece el diagrama circular. Este sí que lo vamos a usar. Como podemos ver, están los porcentajes. Entonces, vamos a usar dos, el diagrama circular y el gráfico de barras. Entonces pongámonos por aquí y vamos a hacer esos dibujos. Profe, el diagrama circular es para la frecuencia porcentual, ¿cierto? Sí, sí. Gracias. Ya. Vamos a hacer el diagrama de barras. Vamos a hacer el diagrama de barras. Entonces, vámonos aquí. Se construye relacionando los datos con la frecuencia. Así se construye el diagrama de barras. Datos con la frecuencia absoluta. ¿Cómo vamos a dibujar eso? Entonces es muy sencillo. Pongámoslo aquí. En el eje horizontal, ubicamos los datos. Y en el eje vertical, ubicamos las frecuencias. Esa es la forma de dibujar el diagrama de barras. Entonces vamos a hacer aquí el dibujo. Y diríamos aquí, hacemos un plano, el plano evidentemente va a ser un plano cartesiano en donde solamente vamos a ilustrar la parte positiva, algo similar, ¿no?
En la parte de abajo tenemos que colocar, y dice el eje horizontal, los datos. Esos datos nosotros los llamamos XY, ¿cierto? Y en la parte vertical tengo que colocar las frecuencias, o sea, FI. Entonces, como voy a ubicar los datos, yo digo, bueno, ¿qué datos tengo? Tengo el móvil. Más que mira, no. Tengo el móvil. Tengo PC. Y tengo fotos, ¿cierto? Con esos tres datos. Ahí está. Y por el lado del eje vertical, entonces vamos a ver si me cabe. Ahí necesitamos, digamos que coger esa línea vertical y dividirla en 7 partes. Voy a ponerlo ahí, en 7 partes. Problema. Entonces diríamos, por aquí está el 1. No lo puedo hacer. Por aquí está el 1, por aquí está el 2, por aquí está el 3, por aquí está el 4, por aquí está el 5, el 6 y el 7. Digamos que ahí hicimos una división en cada una en ese eje de 7 partes. El diagrama de barras pues es muy sencillo porque lo que hacemos es construir una barra sobre el nombre que se corresponde en la parte de abajo hasta donde indique su frecuencia absoluta. En el caso del móvil nosotros vemos que la frecuencia absoluta sube hasta el número 7, que es la que tiene ahí en FI. Entonces hacemos una barrita que va hasta allá, hasta el 7. Ahí está la barrita. Y ya está. Eso es la frecuencia, la barrita del móvil. Hacemos una segunda barra para el dato que sigue, que es el de PC. También subimos. A ver. Más o menos aquí. Me disculpan que estoy haciendo la línea con el mouse y se me torce un poco, ¿no? Ustedes, mira ahí. Ustedes lo harán con mucho mejor detalle, ¿no? Ahí está, la línea del PC. Y luego hacemos la última línea, la última barra, perdón, la última barra es la barra de otros. Ahí está. Y tenemos nuestro diagrama de barras. Bueno, ¿cómo lo vieron ahí? Fácil, ¿cierto? Sí, profe. En Excel también se puede hacer esto y es mucho más rápido. En Excel nosotros podríamos seleccionar, y aquí me ponen atención un momentico, tengo que seleccionar los datos y tengo que seleccionar la frecuencia absoluta. Pues yo con el cursor, bueno, selecciono los 3 y lo paso al lado derecho y ya tengo todos 6 seleccionados. Voy arriba a la pestaña que dice insertar, la segunda que está en la parte de arriba. Y busco la sección de gráficos. En gráficos tengo gráficos recomendados, aquí puedo tomar esa opción, o me voy directamente a la primera de arriba que dice insertar gráfico de columnas o de barras. Yo le voy a dar clic ahí y escojo, aquí puedo escoger este, de hecho me generan más opciones en 3D, lo puedo hacer no vertical sino horizontal, bueno, en 3D también, por acá, dice, hay opciones. Voy a dejarlo así sencillo, para que se parezca al que nosotros hicimos. Y ya miren que Excel muy rápido me hace el mismo gráfico que acabamos de hacer. Muy rápido. Título del gráfico. Entonces aquí pongamos dispositivo para conexión.
Y ya. Podemos cambiar los colores de cada columna, podemos, bueno, hacer muchos cambios a esta gráfica. Lo ponemos aquí y uy, casi me queda igual, ¿cierto? Mire que quedó. Uf, casi le doy. Bueno, muy parecido, ¿no? Ese es el diagrama de barras. Sencillo. Ahora, el otro gráfico, es el que nosotros decíamos, puedo copiar la tabla para que la usemos aquí. Ahí está. Es el diagrama circular. El diagrama circular. Para dibujar el diagrama circular, nosotros sí vamos a necesitar, o al menos para dibujarlo bien, necesitamos un transportador de esos que son completos, un transportador de tamaño completo. Ahora, si buscamos qué es un transportador, porque muchos lo confunden con transportador, con un compás, entonces dicen transportador es una película, el transportador. Pero en geometría es una regla circular, ¿cierto? Yo creo que ustedes la recuerdan, de pronto que la hayan utilizado en algún momento de su vida académica. Es este. Es el transportador que mide los grados que hay alrededor de un círculo. Desde 0, aquí pasa hasta 90, 180, 273, 160. Esto si damos todo un giro completo, a eso le decimos que tiene 360 grados. Cuando uno le dice, tiene un giro de 360, entonces uno dice, no, pues quedó igual, porque dio toda la vuelta, ¿cierto? Bien, ¿cómo se hace el diagrama circular? Digamos que como la descripción que hicimos con el diagrama de barras, diríamos, relaciona los datos con la frecuencia porcentual. ¿Qué relaciona? Vamos con los datos y vamos a coger la frecuencia porcentual. ¿Y cómo se calcula? ¿Cómo lo dibujamos? Se debe calcular los grados correspondientes a cada dato a través de una regla de 3. Eso es lo que se hace. Entonces, ¿cómo hacemos una regla de 3? Pues es muy sencillo. Nosotros sabemos que los porcentajes pues representan casi todos los datos. ¿Qué porcentaje representa el total de los datos? El 100%. Listo. El 100%. El 100%. Entonces, en cuanto a porcentaje, decimos que el 100% representa el total de los datos. Si hablamos de eso que estábamos mirando ahorita, un giro completo, y hablamos de los grados, ¿qué cantidad de grados representa el giro completo? Los 360. 360, ¿cierto? Entonces nosotros lo que estamos diciendo aquí es esto, que cuando usamos el 100%, o sea, todos los datos en términos de porcentaje, eso en términos de grados representa 360 grados. Esa es la relación que nosotros construimos. Ahora, vamos a usar esa relación de 100% a 360 con cada uno de los datos. Por ejemplo, el primer dato que es el móvil. En el móvil, ¿qué porcentaje tenemos? 50%. 50%. Lo que queremos consultar es cuántos
voy a ponerle m de móvil, ¿cuántos grados corresponden al 50%? Bueno, en este es casi que evidente, porque 50% es la mitad de 100. Casi que a ojo podemos determinar cuántos grados son. ¿Qué dicen ustedes? ¿No? Bueno, no sabemos 180. cuánto. 180, claro. Pues la regla de 3 me dice lo siguiente, que para calcular el término que me hace falta, en este caso m, pues yo lo que tengo que hacer es multiplicar en x a manera de proporción, ¿cierto? Aquí esto se multiplica cruzado, Entonces yo diría que 100 por m y 50 por 360. Pero de esa relación o de esa multiplicación cruzada, siempre el número que se corresponde con la letra, o sea, el número que multiplica la letra, va a quedar en la parte de abajo. O sea, que en este caso va a quedar 100%. Y en la parte de arriba queda la multiplicación de las otras dos cantidades. En este caso, 50 grados por 360, 50% por 360 grados. Eso de tener por ciento arriba y por ciento abajo, se quitan los porcentajes. Entonces me quedaría la final, la respuesta en grados. ¿Cuánto me da eso? Pues yo podría simplificar mitad. Bueno, ya sabemos que eso me va a dar 180. Si no, pues hago la multiplicación normal, ¿no? 50 por 360, eso me va a dar 18.000. Y lo divido entre 100 y me queda 180 grados. Entonces ahí ya tengo los datos para el móvil. Hacemos justamente lo mismo. Voy a voy a escribirlo aquí debajo para que me quede espacio de hacer los tres. 180 grados. Eso es el móvil. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo para el PC y vamos a hacer lo mismo para eso que dice otros. ¿Sí? Lo que pasa es que nos va a cambiar aquí el porcentaje para el PC y para otros. En el caso del PC tenemos 43%. En el caso de otros tenemos 7%. Como este es PC, vamos a ponerle una P. Y como este es otros, vamos a ponerle una T. Porque la O parece un 0, ¿no? Entonces, mejor ponerle una T. Ahí está. Entonces, ¿quién me dice? Ya sin necesidad de cruzar los números. ¿Cuál es la operación para calcular P? Porque tengo 43 ¿Sí? por 360 dividido 100. Muy bien. ¿Y eso cuánto dará? Bueno, voy a hacerlo yo porque no sé si... 154.8. Ok. 154.8. Estamos hablando de grados, ¿no? Y falta el último, que sería T. T es igual, lo mismo, ¿cierto? 7 por 360 dividido 100. Eso. Y ahí nos damos cuenta que siempre va a ser multiplicar 25,2. 25,2. Sí, profe. Ok, otros. Y ahí está. Siempre multiplicamos por 360 y dividimos entre 100. Entonces, por 360 y 100, por 360 y 100. Ahí está. Bueno, si yo sumara los tres
las tres cantidades de grados, pues eso me daría 360. Ahora, esto en Excel, diga, si yo quiero calcular los grados, aquí lo puedo hacer también. Aquí diríamos grados y bueno, la bolita de grados, podemos ponerle G solito, grados. Y aquí tenemos que hacer la operación. Entonces, ¿cuál es la operación que estábamos diciendo? 50 multiplicado por 360 dividido 100. Ahí está. Ok, bueno, aquí tengo que volver a colocar el formato de número. Aquí no lo tengo que dividir, solo lo va a multiplicar, porque como él está tomando el 50 como 0.5, ya está dividido entre 100. Entonces sería como coger 50 por 360, a 180, ahí está, ahora sí. O la otra es coger la frecuencia relativa, ¿no? Que también hace exactamente lo mismo. La frecuencia relativa pues es el mismo porcentaje y ya está dividido entre 100. Entonces podríamos decir, cojo la frecuencia relativa y la multiplico por 360 y ya está. Eso es lo otro que puedo hacer y me sale más rápido, ¿cierto? Entonces ya tengo los grados, 180, 154 y 26. Esos son los grados. La tabla se me hizo un poquito más grande porque incluí los grados. ¿Cómo vamos a hacer ese dibujo? Pues para hacer el dibujo viene la parte difícil. Porque es que resulta que para hacer el dibujo que se me hizo, aquí está. Yo necesito este transportador. Ya yo miro cómo le saco la forma. Este me sirve. Miramos aquí, lo ponemos. Vamos a ver si me queda. Ahí está. Hacemos un círculo. Ustedes dibujan un círculo, les tiene que quedar mejor que a mí. Uy, le va a apagar el computador. Estamos. ¿Sí le queda mejor que a mí? No. Bueno, supongo que ya tienen dibujado un círculo. ¿Cómo se hace este ejercicio? Resulta que cuando uno tiene el círculo debe trazar un punto de partida o al menos un punto de inicio que va a arrancar desde el centro. Voy a ver si aquí más o menos defino el centro. Y este me va a quedar por debajo y no me va a servir. Me va a tocar hacerlo más grande. Ahí, miramos.
Voy a usarlos así, uno encima del otro para que podamos ver los grados. Bueno, ahí más o menos calculado, voy a decir que el centro está más o menos aquí. Cuando tengamos el centro, no, esa línea, vamos a trazar una línea hacia el extremo. Desde el centro trazamos una línea hacia el extremo. ¿Está? Ahí está. En esa línea nosotros lo que vamos a hacer es empezar a medir la cantidad de grados. Entonces, por ejemplo, con el móvil, 180 grados. Yo tengo que medir cómo uso el transportador. Pues yo tengo que poner el 0 en donde acabo de trazar la línea. Entonces yo giro el transportador, lo giro y pongo el 0 ahí donde está esa línea. Con ese 0 empiezo a medir 180 grados. Normalmente los ángulos se miden en sentido antihorario, o sea, de derecha a izquierda, hacia arriba, y en esta dirección. Así se miden los ángulos, hacia allá. Sin embargo, no sé por qué razón los transportadores vienen con la medida para el otro lado, y pasa con muchos transportadores. Uno mira los transportadores que estaban por ahí ahorita y están medidos en el otro sentido, no sé, pero así los tiran, porque ese es el sentido horario. Sin embargo, los grados, los ángulos, mira aquí hay un transportador, los ángulos, este sí está en el sentido correcto, los ángulos, este sí está correcto, pero bueno, los ángulos van en sentido antihorario. No hay problema. Nosotros podemos, como lo que vamos a hacer es un dibujo, no vamos a hablar de grados, no vamos a representar grados, es un dibujo, podemos medirlo hacia abajo y no pasa nada. Si yo arranco en el 0 y quiero llegar a 180, pues me voy midiendo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 160, 170, 180, hasta aquí, ¿cierto? Hasta ahí está. Entonces, ahí en 180 termino y cruzo otra línea hasta el punto central. Estoy diciendo que ahí termina mi sector. En este caso, pues haber hecho eso significa haber dividido el círculo en la mitad, pero eso fue porque dio casualmente 180. Y yo digo que en esta región está el móvil, y ese móvil, ahí uno normalmente le pone el porcentaje, 50%. Eso es lo que uno normalmente hace, listo. Luego necesito, a partir de donde terminó esa línea, otra vez arrancar con el 0 y medir la siguiente cantidad de grados, que en este caso son 150. Entonces yo vuelvo y giro el transportador, lo giro y pongo el 0 donde terminó, aquí había terminado. Y a partir de ahí mido 154. Vamos a medirlos así en esta dirección porque así es que tenemos la regla. Entonces, veamos. 10, 20, 30, 40, 100, 120, 130, 150 está acá. Pero necesitamos 154. Aquí alcanzamos la línea del 155, casi en la mitad, por aquí más o menos. Y trazamos una línea que llega hasta el centro. Ahí está. En ese sector, ahí encontramos PC y corresponde a 43%. Ahí está. Vamos a ponerlo más o menos así, en este sector. Y finalmente, pues aquí solamente hay otro que tiene que ser necesariamente en 26 grados, el 7%, pero si yo en teoría no lo necesito medir, aquí tienen que dar 26 grados, pero si lo necesitara medir, pues sigo girando el transportador, lo sigo girando y pongo el 0 ahí donde está la línea verde. Y si yo lo pongo ahí, hice bien el cálculo, entonces ese pedacito de ahí hasta la primera línea que trazamos tiene que medir justo 26 grados. Ahí está, 10, 20, 26. Ahí me escaché como por 1 grado, algo así, 26, ahí está. Entonces, ya en ese pedacito que quedó, es donde nosotros colocamos otros. Y otros tienen un porcentaje del
7%. Otros está chiquitico, entonces tengo que ponerlo por aquí bien pequeñito. Y ahí está, yo quito ya el transportador y ahí queda el diagrama circular. Voy a dejarlo ahí el transportador que quedó bonito. Está aquí el diagrama circular. Así se hace. Obviamente uno lo pinta y le queda mucho más bonito. En Excel, ¿cómo lo hacemos? Más fácil aún, ¿cierto? Obviamente. En Excel es muy similar al diagrama de barras. Selecciono los datos, luego selecciono los grados, ahí está, miren. Para poder seleccionar así dos columnas separadas, tengo que seleccionar, dejar la tecla control oprimida, yo la tengo que oprimir, y sin soltar selecciono los grados. Y así puedo seleccionar dos columnas separadas. Cuando ya las tenga las dos columnas seleccionadas, perdón, yo estoy seleccionando grados. Tengo que seleccionar porcentaje. Ahí. Datos y porcentaje, que es lo que nosotros mostramos en el gráfico. Los datos y el porcentaje. Entonces, cuando tenga las dos columnas seleccionadas, hago el mismo proceso. Voy a insertar, aquí están gráficos de barras. Enseguida hay más gráficos. En la parte de abajo vemos que dice gráfico circular o de anillos. Ahí, por ahí me voy a ir. Tengo el gráfico en 2D y también tengo el gráfico en 3D, ¿cierto? Vamos a hacer el gráfico sencillo para que se parezca al que nosotros tenemos allá. Y aquí está. Aquí está el gráfico en 3D, lo ponemos más pequeño. Está el gráfico en 3D. Ahí quedó. El título, bueno, lo mismo. Es el mismo título del otro gráfico porque es que es la misma información. Dispositivo para conexión. Y aquí está. Un dato importante es que es bueno que en el gráfico se visualicen los datos, porque aquí yo no tengo ningún valor numérico. Entonces, para hacer eso hay varias alternativas. Una de ellas es observar aquí donde dice diseño. Mire que yo me voy paseando y me muestran distintos diseños del mismo gráfico. Entonces yo escojo uno que yo considere conveniente. Ojalá donde estén los valores numéricos de ese gráfico, ¿cierto? Ahí voy escogiendo y determinamos uno específico. Digamos que este me gustó, entonces ya. Este gráfico, si yo lo pongo aquí, pues tiene que coincidir, ¿cierto? Miramos, pero no se puede ver. No se, bueno, sí están las líneas. Miramos a ver si me quedo con la medida correcta. Y si está casi como al ángulo correcto. Ahí está, miren. Quedó igualito. O sea, quedó bien medido, ¿cierto? Ahí quedó bien medido. Le damos aquí. Y esos son los dos gráficos que se tienen para los datos cualitativos. Los datos cualitativos. Bueno, preguntas hasta ahí. Dudas, preguntas. Profe, usted monta el video. Es que es mucha información, de verdad. Sí, claro, no hemos avanzado mucho, pero sí, para ahí estamos grabando, entonces ahí queda el video. Sí, aquí estamos grabando. Profe, entonces ya con esta información se resuelve el taller. Vamos a miramos qué dice el taller. Yo tenía la ¿Verdad, profe? ¿Hasta cuándo hay plazo para resolver el taller? Hasta la próxima semana. Tienen una semana más. Profe, ¿y cuándo sube el video de la clase? Pues si me acuerdo más tardecito yo lo subo y si no esperamos que mañana yo lo suba. Si no cualquiera me escribe y me acuerda de subirlo. Bueno. Yo no le dije nada, abuela. No, la cueva como sola. Doña Ercilia, ¿no le va a echar pan a Jenny? Vamos a silenciar a Jenny que le quedó. Bueno, el taller, hablemos del taller.
No es bueno pelear con la abuela, ¿cierto? En el taller que tenemos el redondeo, que lo hicimos la semana anterior, creo que no estaba complicado, ¿cierto? Profe, ahí donde dice redondeo miles es milésima, ¿cierto? No. Recuerda que hay unidades, decenas, centenas, unidades de 1000 son miles, unidades de 1000 son miles. Ah, ok. Sí, miles. Espera, yo miro aquí las unidades. Pero sí, aquí dice. No, sí, miles. En justificación que se pone, pues hay que leer la página 34 del módulo y mirar cómo es que hacen el redondeo y cómo lo justifican. La justificación es decir, porque la siguiente cifra es tal, entonces se hace esto. Es como la explicación de cómo hice el redondeo. Pero en la página 34, bueno, en la página 34 está el ejercicio, pero vemos que en el módulo están los ejemplos de redondeo. En la página 37 está este ejercicio, donde nos dan un enunciado, con base a ese enunciado, aquí están los datos. Ojo que no son datos numéricos, los datos están así para no repetir tantas veces la palabra software 1, software 2, software 3, software 4, sino que dan únicamente el número que se corresponde con cada respuesta, pero son 4 respuestas verbales, porque son una variable cualitativa. ¿Qué hay que hacer? La ficha técnica, la tabla de frecuencias, la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, interpretarlas, diagrama de barras, diagrama circular y 2 conclusiones del ejercicio. Aquí en este ejercicio que nosotros hicimos hoy, acá podríamos sacar 2 conclusiones, ¿cierto? La mayoría de personas utilizan el móvil, o la mitad de la población utiliza el móvil para la conexión virtual. Muy pocas personas utilizan otros dispositivos para conectarse a la clase. Hay muy pocas opciones de dispositivos para las conexiones, únicamente hay 3, ¿cierto? ¿Qué más puede decir uno? No, pues es que como hay poquita información, no hay mucho que decir, pero 2 conclusiones se pueden sacar fácilmente. Para los datos cuantitativos, que era lo que esperaba pues trabajar, sino que como estábamos trabajando a modo cuaderno, pues es un poco más lento, pero es algo muy similar. ¿Qué pasa con los datos cuantitativos? Pues en los datos cuantitativos la tabla de frecuencia es básicamente la misma. Se hace un poco más grande porque encontramos unas nuevas columnas de frecuencia. Por ejemplo, podemos empezar a acumular datos. Están las mismas 3 columnas de la tabla que hicimos acá, absoluta, relativa y porcentual, y aparecen otras 3 columnas que es la absoluta acumulada, relativa acumulada y porcentual acumulada. Pero la construcción es la misma. Dice por aquí, realice la tabla de distribución, elabore los diagramas de barra, circular, de líneas y ojiva, que son otros 2 gráficos que ya se pueden hacer con estos datos. Calcule las medidas de tendencia central e interprete los datos más relevantes. Yo veo que aquí todavía nos falta un tema un poquito amplio para trabajar. En la programación que nosotros tenemos, dice que el examen parcial fuese en la semana 3. Pero si ustedes, yo creería más conveniente que la próxima semana abordemos los temas de los datos cuantitativos y tendríamos el examen parcial en la semana 4. ¿Qué opinan ustedes? Sí, profe. Está como muy rustico. Sí, de acuerdo. Sí, eso está. Sí, profe, ¿cómo va a ser entonces ese parcial? Qué miedo. El parcial es un ejercicio, haz de cuenta yo les doy los datos, ustedes hacen la tabla de frecuencias, hacen uno o 2 gráficos, las medidas de tendencia y ya. Bueno, y la interpretación. Pero aquí lo hemos hecho muy lento porque yo lo estoy haciendo manual y también lo estoy haciendo en Excel y trato de hacerlo muy lento, pero pues esto, si yo lo sé hacer, eso en Excel no se gasta uno 5 minutos haciendo esta tablita, porque es muy rápido en Excel, ¿no? Y manual, póngale 15 minutos, si yo ya lo sé hacer. Para eso es el taller, para que ustedes practiquen y aprendan a hacerlo. Entonces, no, realmente
Yo considero que el taller no está complejo, ¿no? Entonces, vayan adelantando esta semana, ¿no? El punto 1 y el punto 2, que ya los abordamos. Y la próxima semana que yo les explique el punto 3, pues no tendrán que hacer sino un solo ejercicio. Y ya, esa es como la idea. ¿De acuerdo todos? Sí, Sí, señor. sí. Listo, profe. Listo, Sí, profe. sí. profe. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda, otra pregunta. No, profe. De pronto alguien que está en casa planea venir la próxima semana aquí de manera presencial o prefieren trabajar desde casa. Profe, desde casa. Desde casa. Bueno, entonces es Profe, probable desde que la casa. desde la casa, listo. Es probable que la próxima semana yo no esté aquí, entonces si alguien planea me dice, porque lo más probable es que yo me conecte desde la casa, ¿no? Estamos ahí en contacto. Con este curso no hay ningún problema. Entonces yo los dejo, que pasen muy buena noche. Procuraré subir el video pronto, ojalá hoy, y estamos en contacto. Cualquier cosa me escriben y yo estoy por ahí muy atento. Bueno, Gracias, Listo, profe. profe. Gracias, Gracias. Gracias, profe. profe. Que Feliz pasen noche. buena noche. Gracias, profe. bueno, chao. Chao, gracias. Chao.